Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Nos alegra de que hayas dispuesto un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y sobre todo que hayas dispuesto tu corazón para aprender las grandes y profundas enseñanzas de la palabra de Dios. El devocional de hoy se titula Siervos de Cristo, basado en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 14. De esta porción bíblica vamos a aprender en esta hora cómo son los siervos de Cristo. Todo buen siervo de Cristo, en primer lugar, goza de buen testimonio. El versículo 7 de Colosenses 4 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un hermano y era un compañero de milicia del apóstol Pablo. Tíquico goza de buen testimonio, y esto lo sabemos porque los demás hermanos daban testimonio de él, y nota cómo lo reconocían. Por lo menos se da testimonio de tres cosas sobre Tíquico. Primero, él era un hermano amado, es decir, era muy apreciado por la iglesia, era muy apreciado por el apóstol Pablo y también por los consiervos. Tíquico era reconocido como un ministro fiel, es decir, una persona que permanecía firme y constante en los caminos del Señor, en el servicio al Señor, y cumplía fielmente también los encargos y las responsabilidades. Y sobre todo era un ministro fiel del Señor. Reflejaba siempre, a través de su vida, una entrega de obediencia fiel a Cristo. Tíquico también es reconocido como un consiervo, y eso significa que él sabía ministrar en equipo. Él no era un llanero solitario, no servía solo, apartado, sino que él había aprendido a trabajar en equipo, a poder trabajar juntos en armonía, para la gloria de Dios. Por eso un buen siervo de Cristo goza de buen testimonio, pero en segundo lugar cumple los encargos con eficacia. Dice el verso 8, y continúa hablando de Tíquico, el cual fue enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico era para el apóstol Pablo un hermano de mucha confianza, tanto que Pablo le encargó el llevar sus preciadas cartas a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosas. Ahora, todo siervo de Jesucristo demuestra ser digno de confianza cuando cumple con eficacia lo que se le ha encomendado. Por eso, ¿quieres crecer como siervo de Jesucristo? Entonces cumple los encargos con eficacia, con eficiencia. Un buen siervo de Cristo goza de buen testimonio, cumple los encargos con eficacia y también, en tercer lugar, trabaja en equipo. Nos dice Colosenses 4, verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Como siervo de Dios, el apóstol Pablo no trabaja solo. Al contrario, servía en el ministerio junto a otros consiervos como Tíquico, Onésimo y otros tantos más. En la carta a Filemón, Pablo refiere que Onésimo es un hermano al que Pablo predicó estando en la cárcel. Pablo le presentó el evangelio a Onésimo, lo discipuló, lo trató como un hijo y lo entrenó para trabajar y ser parte del equipo del gran apóstol. Un buen siervo de Cristo se dedica entonces a formar a otras personas, a discipularlas, de tal manera que pueda ser útil para el ministerio y para trabajar en equipo. Un buen siervo de Cristo goza de buen testimonio, cumple los encargos con eficacia, trabaja en equipo, pero en cuarto lugar reconoce y honra a sus consiervos. Mira lo que dice el verso 10 de Colosenses 4. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo.
¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo comienza a mencionar a diferentes hermanos consiervos y les da la honra que merece? A Aristarco le llama compañero de prisiones. Qué tremendo honor y qué tremenda credencial que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Colosas sobre Aristarco. Y habla acerca de Marcos, el sobrino de Bernabé. Recordemos que Marcos también es el autor del Evangelio según San Marcos. Y Dios usa la vida de este hombre para poder dejarnos el testimonio del Evangelio. Y el apóstol Pablo trabajó con Marcos y él también lo respalda en su ministerio. Por eso, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, le dice, si fuere a vosotros, recibidle. Y qué lindo es cuando un siervo de Dios respalda a otro consiervo. Busca siempre protegerlo, siempre que sea bien atendido, que sea recibido por la iglesia. Qué triste es cuando entre consiervos hay celos, hay competencias. Esto no había en el corazón del apóstol Pablo, todo lo contrario. Y también en el versículo 11 de Colosenses 4 habla de Jesús llamado justo, que también era uno de los de la circuncisión, que ayuda a Pablo en el reino de Dios. Pero interesante es cuando Pablo menciona algo personal, dice, y ha sido para mí un consuelo. Jesús llamado justo era un hermano que consolaba al apóstol Pablo, que lo acompañaba, que siempre estaba para escucharlo, para poder animarlo, aun en medio de las pruebas tan grandes que él padeció. Y qué lindo es tener a hermanos como este Jesús llamado justo, que nos da palabras de consuelo, de ánimo y nos ayuda a poder levantarnos cuando estamos tristes o decaídos. Un buen siervo de Cristo, en quinto lugar, intercede siempre por los hermanos. El versículo 12 de Colosenses 4 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Según la carta de Pablo a Filemón, en el verso 23 señala que Epafras era compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, también conocido por cierto como Epafrodito, compartía el ministerio evangelístico, pero también era un consiervo entregado al ministerio de la oración, pues llevaba a los hermanos y a las iglesias de Cristo en su corazón y en su clamor. Y qué lindo es cuando hay personas, hay siervos y siervas de Dios que pueden clamar a Dios y orar por los siervos de Dios y por las iglesias, presentando las peticiones y las intercesiones y el clamor a favor de los hermanos de la iglesia y de la obra de Dios. Un buen siervo de Cristo goza de buen testimonio, cumple con los encargos con eficacia, trabaja en equipo, reconoce y honra a sus consiervos, intercede siempre por los hermanos y en sexto lugar sirve con mucha solicitud. Y nota lo que continúa diciendo Pablo acerca de Epafras, porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafrodito no solo era un evangelista y un hombre de oración, también era un servidor de las iglesias. En todo lo que estaba a su alcance hacer para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia, él lo hacía, dando lo mejor con excelencia, con una buena disposición y con el gozo espiritual que caracteriza a todos los que somos siervos de Jesucristo. Un buen siervo de Cristo goza de buen testimonio, cumple los encargos con eficacia, trabaja en equipo, reconoce y honra a sus consiervos, intercede siempre por los hermanos, sirve con mucha solicitud y finalmente sirve decididamente. Noten el verso 14 de Colosenses 4 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Y aquí encontramos dos nombres más que Pablo menciona. Menciona a Lucas, quien era un médico de origen sirio de Antioquía, quien se convirtió al Señor
y acompañaba a los apóstoles en el desarrollo de la primera iglesia. Lucas especialmente acompañó al apóstol Pablo y fue usado por Dios para escribir el Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas servía decididamente al Señor Jesucristo y él puso todas sus capacidades y los talentos que Dios le había dado al servicio de Dios y de la iglesia. Pero también tenemos a un hermano llamado Demas, que también era compañero de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Demas envió saludos mediante esta carta a los colosenses y también mediante la carta que Pablo escribió a Filemón. Y en esta última carta el apóstol se refiere a Demas como su colaborador junto a Marcos, Aristarco y Lucas. Es decir, Demas era parte de un equipo de servidores. Sin embargo, posteriormente Pablo menciona que Demas abandonó a Pablo y también abandonó su fe en Jesucristo. Ten cuidado de no desviarte del camino, de dejar de servir al Señor, de abandonar la fe. Un buen siervo de Cristo goza de buen testimonio, cumple los encargos con eficacia, trabaja en equipo, reconoce y honra a sus consiervos, intercede siempre por los hermanos, sirve con mucha solicitud y sirve decididamente. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, hoy hemos aprendido cuáles son las características de todo buen siervo de Cristo. Y esta es nuestra oración. Haz de nosotros siervos y siervas de Jesucristo, que podamos servirte con amor, con entrega, con dedicación, con sacrificio, con consagración, para que así tú seas glorificado y muchos sean bendecidos a través de nuestro ministerio. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.